Agradezco mucho a la señora María Elena Morera de Galindo. Ella es presidenta de la organización Causa en Común, que nos permita entrar en comunicación a través de Grupo Fórmula Noticias, porque hay varios temas importantes donde ella, con su análisis y valioso comentario, mucho incide en torno a la información relevante vinculada con el tema de la liberación de Lorena González, la Lore, implicada en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí hace 7 años y fracción, y también con otros temas que tienen que ver con la firma de acuerdos por Michoacán con la Secretaría de Gobernación y el gobernador electo Silvano Aureoles, ahora que Michoacán está que arde. Y también le quiero preguntar a María Elena Morera de Galindo cómo las organizaciones civiles, sociales, están participando o vinculándose con el gobierno federal para mejorar las cosas y evitar escándalos como el ocurrido con la fuga del Chapo. María Elena, te agradezco de antemano que nos permitas esta comunicación. Pepe, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, ¿te parece bien si comenzamos con la liberación de la Lore, de Lorena González Hernández, implicada, acusada de participar en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí hace 7 años? La dejan en libertad porque no encuentran pruebas para acusarla. Así es, mira, a nosotros nos avisó su abogado a las 11:50 más o menos de la noche del jueves, que ya había sido por fin liberada, lo cual nos dio mucho gusto, ¿no? Y analizando el tema, bueno, lo que debemos de tener en cuenta es que después de haberse llevado un proceso, que valga la redundancia, extremadamente largo, porque son 7 años de su vida en cárcel, no comprueban la acusación y la Procuraduría concluye que no hay delito o responsabilidad, cierra el proceso y con esto obtiene su libertad. Insuficiencia probatoria, María Elena, y se dan cuenta 7 años después. Sí, me parece que es una de las tragedias en México, la falta de justicia y que la justicia no sea pareja para todos. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer que lo reconocieron y la dejan en libertad, porque seguramente hay cientos de casos en el país o miles de casos en el país donde no ha sido así. Entonces sí creo que ahora ella tiene la oportunidad de ser una sobreviviente, de rehacer su vida y de ganar tiempo y de ser feliz, que se lo merece, por supuesto. Mira, precisamente hoy Alejandro Martí, él es el padre de la víctima, de Fernando Martí, este joven, quien fue secuestrado y asesinado en el 2008. Él habló hoy con Joaquín López Dóriga sobre la liberación de la Lore, de Lorena González Hernández. Mira, esto fue María Elena Morera lo que le dijo Alejandro Martí a López Dóriga. Por un lado, pues un gran gusto de que hayan liberado a Lorena. Sí. Porque bueno, pues era muy claro que había insuficiencia de pruebas. La única prueba que había es la de Salmones, de Cristian Salmones, que la acusaba de que ella era la que había hecho el paro en el coche donde iba mi hijito. Este señor Salmón fungía como escolta, ¿no? Era el escolta de mi hijo que llevaba a la escuela. Y bueno, finalmente, a pesar de las dudas, el sistema judicial del DF pues insistió y lo presentaron 2, 3 veces para ratificar y seguía con esa posición. El sistema antiguo penal, eso pues era una prueba suficiente como para mantenerla en la cárcel. Ahora, bueno, esto es lo básico que ha dicho Alejandro Martí, se lo dijo a Enrique Campos, quien está haciendo el programa de Joaquín aquí en Grupo Fórmula esta tarde, María Elena. Mira, yo creo que es muy importante tomar esto que está diciendo. El hecho de que una víctima diga, que señale a alguien y esto pueda ser una prueba condenatoria, es gravísimo en la historia de nuestro sistema penal. En Causa en Común siempre hemos afirmado que por la declaración de una víctima no se puede poner a una persona en cárcel si esta declaración no va acompañada de pruebas que digan que realmente esa persona fue quien participó.
Nosotros hemos encontrado pues muchos casos en donde las víctimas señalan a personas inocentes, y por eso es que es muy importante precisamente basar la investigación sí en lo que dice una víctima, que es importante, pero esa tiene que ir acompañada de pruebas, y eso debe de hacer el Ministerio Público y valorar los jueces. Te cuento otro caso, te podría contar muchos, pero me viene a la mente el caso de la hermana de Thalía, que si ustedes recuerdan, a Ernestina Sodi la secuestran alrededor del 2005, me parece. Sí. En ese caso, la Procuraduría del Estado de México, cuando era procurador el señor Navarrete, presenta a unos delincuentes diciendo que ellos eran los que habían secuestrado a esta mujer. Yo estaba ahí en la Procuraduría ese día y le pregunté a la señora Sodi que cómo podía estar segura que fueran esas personas. Y me dijo que por el olor, eso fue lo que contestó, por el olor estoy segura. Tiempo después detuvieron a la verdadera banda y ahí comprobaron que sí era la banda, porque las víctimas de esta banda habían dicho que estaban en una habitación donde el techo estaba pintado con unos angelitos, y fue precisamente la casa de seguridad donde detuvieron estos delincuentes junto con otras pruebas, ¿no? Entonces, te estoy dando nada más por darte un ejemplo, 2 casos en donde la gravedad de poner a una persona en cárcel solamente porque una víctima afirme que sí fue. Creo que de aquí tenemos que aprender, ¿no? Y sobre todo las personas que atendemos víctimas, ¿no? Muchas no tienen claro que el hecho de que alguien acuse como víctima no significa que podamos tener la certeza que esa persona fue quien cometió el delito. Me parece que aquí claramente la Procuraduría tiene el valor de decirlo, ¿no? Sin dejar de lado que fueron 7 años. Sin dejar de lado que eso es gravísimo, 7 años, privar de la libertad de manera injusta a una persona inocente es un tema sumamente grave en términos incluso de derechos humanos. Y bueno, también es grave el tema de los puntos ciegos ordenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las celdas de alta seguridad, como es el caso del Chapo Guzmán que se fugó, en fin. Hay cosas que hay que revisar, María Elena, y revisar muy a fondo en esto de las penas, en esto de los cautiverios, de las reclusiones, de los probables o presuntos delincuentes o delincuentes sentenciados. María Elena, ¿no es tiempo ya de que organizaciones como la tuya, Causa en Común, y otras, México Evalúa, en fin, se planten ante la autoridad y exijan que haya una reforma del sistema penitenciario? Así es, Pepe, tienes mucha razón. Lo hemos venido insistiendo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde hemos dicho, o sea, dentro de todo lo que se tiene que reformar dentro del sistema de seguridad y justicia, uno de los puntos más graves son precisamente las cárceles. El sistema carcelario en este país está completamente colapsado. Se ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, la doctora Elena Saola ha demostrado con sus estudios que muchísimas personas están en cárceles por ser pobres, que viven hacinadas, que las condiciones de las cárceles no son lo que deberíamos de tener en un país desarrollado como es México. Entonces sí creo que esta crisis en la que estamos nos debe de servir como una oportunidad para replantear el sistema carcelario, pero también para replantear el sistema de seguridad en México. Me parece que aquí deberíamos de verlo como un todo, ¿no? Como si fuera un bosque, ¿no? Y dentro de este bosque está el sistema carcelario, están las policías, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Policía Federal? ¿Qué tiene que hacer la estatal? ¿Y qué tiene que hacer la municipal? ¿Con qué elementos deben de contar? ¿Cómo los deben de profesionalizar? ¿Cuánto deben de ganar? ¿Qué horarios deben de tener? Y por supuesto el sistema de justicia. Me parece que es el momento de tomarnos en serio lo que nos está sucediendo y actuar en consecuencia. O sea, no nos podemos quedar en la crisis mediática, ¿no? En todo lo que se ha dicho en medios y que no pase nada. Creo que esa es la fortaleza que debemos en este momento tener las organizaciones civiles y precisamente exigir
exigir que pase, ¿no? Nosotros ya pedimos una reunión con el secretario de Gobernación, no solamente para Causa en Común. Causa en Común siempre piensa en todas las organizaciones civiles que ven el tema. La pedimos para que puedan ir las organizaciones expertas en cada uno de los temas, y más allá de la crisis que tenemos, que fortalezcamos a nuestras instituciones, Pepe, porque son las que tenemos, o sea, no tenemos otras, ni nos van a venir a ayudar a otros países para arreglar nuestro problema. ¿Estarás de acuerdo, Marilena Morera, que esto no basta? Es decir, exigir a gritos y pedir la renuncia del secretario de Gobernación no sería la solución del problema, mientras siga habiendo lodazal. Quien venga se va a volver a empantanar si no se cambia de fondo la estructura del Sistema Nacional de Seguridad y, por supuesto, el sistema penitenciario, sobre todo en lo que se refiere a cárceles federales, para evitar que siga metido en este hoyo. Así es, Pepe, qué bueno que lo dices, porque tu voz es muy importante. O sea, realmente estar hablando de renuncias en un país como México, donde el secretario que venga se tendría que enfrentar a los mismos problemas y además a la curva de aprendizaje por la que siempre tenemos que pasar los mexicanos, en lo que llega el nuevo y entonces trae ideas nuevas y su equipo muchas veces no sabe si esas ideas funcionan o no, pero las ponen en la mesa. Entonces yo creo que lo mejor es exigirles a quienes están que empiecen a solucionar este problema que tenemos. Es un problema institucional, María Elena, no es un problema personal. Mira, es un problema de las instituciones de este país. Lo que tenemos que solucionar son las bases. Y tenemos que solucionar el que existan dientes. Mira, te pongo el ejemplo, ¿cuánto gastamos en el tema de seguridad y en las cárceles para tener las cárceles que tenemos? No, entonces sí creo que es un tema institucional. Ya viste que son las instituciones. Claro, ya viste, lo han mostrado las imágenes hasta el cansancio, el piso, el firme de la celda del Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad del Altiplano es más delgado que un firme en una casa del Infonavit. Así es, entonces, ¿sabes qué? Nos tendríamos que si queremos irnos a fondo, vayamos a fondo. O sea, ¿cómo permitieron que esta cárcel se construyera sin las medidas adecuadas de seguridad? ¿No? Pues seguramente una tranza de los constructores de aquel entonces. Pues así es, porque de otra forma no te puedes explicar lo que costó esa cárcel y las medidas de seguridad que tiene, ¿no? Entonces sí creo que solucionaron la parte de las exclusas, ¿no? Dentro del penal para evitar que alguien pudiera salir, ¿no? Tan lo solucionaron que te tardas como media hora en poder llegar a las celdas, en lo que pasas cada una de las exclusas y te identificas. Pero eso pues no solucionó el sistema de corrupción que hubo en el momento de la construcción de la cárcel. Entonces sí creo que si queremos realmente llegar al fondo de lo que nos está sucediendo, nos tenemos que replantear hacia dónde queremos ir, y en este replanteamiento, por supuesto que hay un tema de política pública que no se está haciendo bien, porque no todos son cambios de leyes, ¿no? Si usamos las leyes que tenemos, tal vez no son completamente suficientes, pero sí nos sirven, ¿no? Y quizás lo que aquí falta son los dientes para exigirle a cada quien su responsabilidad, su tramo de responsabilidad, porque no todos son responsables de todo como quisiéramos hacerlo ver, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que hacer en este momento no son las culpas, son las responsabilidades lo que tenemos que ver. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de seguridad y justicia de este país? ¿Qué tendríamos que hacer con los sistemas de seguridad de las cárceles? ¿Qué preparación tienen que tener cierto grupo de custodios, por ejemplo, solo por hablar de los custodios? ¿Cuánto tiempo deben de trabajar al día? ¿Cómo deben de estar protegidos ellos y sus familias? ¿Cómo podemos proteger a los custodios que con el sistema tecnológico estén protegidos? Porque tú imagínate, Pepe, un criminal del tamaño del Chapo Guzmán, a quien no se le han tocado
sus recursos económicos, porque ese también es otro tema que deberíamos estar en este momento con el foco ahí, ¿no? Después de 1 año y medio de estar en cárcel, que nos digan en Estados Unidos y aquí en México si le tocaron un pedacito de su dinero, por lo menos. Entonces, con estos recursos económicos, no solamente pudo haber comprado custodios, puede comprar muertes, puede amenazar. Entonces, creo que todos estos temas, Pepe, son los que deben de estar en la mesa, que son temas de fondo. ¿Dónde estaba el CISEN, que no estaba revisando las cuentas de Twitter de sus parientes, las llamadas telefónicas, la investigación de quienes lo vigilaban en la cárcel y qué hacían estas gentes y con quién se comunicaban ellos? Yo creo que todavía hay muchas cosas que ver en esto y sobre todo ver cómo se soluciona. Hay que ver hasta dónde derechos humanos a través de la Comisión Interamericana o la propia Comisión Nacional tienen razón al hablar de el respeto a la intimidad de los derechos humanos de los recluidos, de los reclusos, colocando ciertos puntos ciegos. Ya se vio para lo que sirven esas recomendaciones. La gente protesta en la calle y dice, ¿por qué protegen los derechos humanos de los inhumanos? Mira, yo sí creo que todos tenemos derechos humanos precisamente para evitar que nos pase, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros lo que le pasó a Lorena González. De acuerdo. ¿No? Entonces, sí creo que aquí tenemos que ver las dos partes. Por un lado, los derechos humanos nos deben de proteger a todos, porque en cualquier momento tú o cualquiera de tu auditorio o yo podemos estar en la situación que estuvo Lorena, ¿no? Acusada por una víctima, pero sin ninguna otra prueba más que eso, y 7 años en reclusión, ¿no? Y por el otro lado, me parece que esto de los puntos ciegos, pues termina siendo algo relativo, ¿no? Porque yo no veo que alguien se bañe en cuclillas, o si esta sea la norma, como se bañan los reclusos en las cárceles, ¿no? Pero me parece que en el momento que lo dejaron de ver, ¿no? También ahí, Pepe, hay otro punto que yo me he preguntado. Si tú estás viendo de frente a una cámara durante muchas horas, al final dejas de ver. Entonces yo me preguntaría si las cámaras del reclusorio tienen alertas. Es muy interesante todo lo que platicas, María Elena. Te pregunto al final, ustedes, las organizaciones sociales, civiles del país, ¿están dispuestos a colaborar con las autoridades federales para meter de veras un cambio a fondo en este Sistema Nacional de Seguridad y concretamente en lo que tiene que ver con las normas de las prisiones de máxima seguridad, que sean de veras normas de máxima seguridad y no de mínimas, no normas mínimas? Por supuesto que sí, yo puedo hablar por Causa en Común y por muchos de mis compañeros de lucha que por supuesto estoy segura que también participarían, porque lo que necesitamos es que las de máxima seguridad sean de máxima seguridad y las cárceles para otro tipo de personas que están en reclusión tengan las características necesarias para tener a una persona en reclusión. Recordemos que nuestras cárceles tienen una gran sobrepoblación, principalmente en estados como el Estado de México, y que esto también nos lleva a una mayor violencia social. Entonces sí creo que tenemos que repensar las cárceles y por supuesto Causa en Común está dispuesta a seguir dedicándole el tiempo que sea necesario al sistema de seguridad y justicia en el país. María Elena, te agradecemos mucho. Vas mañana a Michoacán, ¿verdad? Es aquí en México la reunión. Aquí en México. Es aquí en México, por fin iba a ser en un hotel, ahora va a ser en la Secretaría de Gobernación. Tenemos una comida donde quienes invitan es la organización civil Fusilín, que es una organización de Michoacán que agrupa a las cúpulas empresariales y a organizaciones civiles que han venido trabajando y Causa en Común con ellos desde hace 5 años, viendo diferentes estrategias para el tema de Michoacán, y creo que hoy Michoacán sigue estando su seguridad y su justicia en alfileres. Es muy importante este convenio que mañana van a firmar con el señor Silvano Aureoles, ya como candidato electo. Esto, ellos, o sea, bueno, ya lo habíamos firmado con los candidatos, con
con los candidatos al gobierno de Michoacán. Sin embargo, mañana lo ratifica el gobernador electo, Silvano, y va a estar también presente el gobernador actual y estará presente el secretario de Gobernación en esta reunión, y después habrá una reunión con prensa ahí mismo en Gobernación, en donde ya nada más vamos a estar las organizaciones civiles. Creo que es muy importante darle seguimiento a este tema, Pepe, porque sabemos cómo está Michoacán y sabemos que no lo podemos dejar ir. Causa en Común lleva muchos años dándole seguimiento a acuerdos, desde el acuerdo del 2008 de seguridad, justicia y legalidad. Le hemos seguido dando acuerdos y tenemos pues ya toda una metodología para darle seguimiento a los acuerdos y para señalar todos los que no se cumplen. Pues María Elena, te agradecemos mucho tu tiempo y este análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula sobre el tema crucial que ha significado el escándalo por la fuga del Chapo Guzmán. Gracias, Pepe. Un saludo a tu auditorio y por último, si me permite, solo recordarle a nuestro auditorio que el Chapo Guzmán es un criminal, ¿no? Es un asesino, tiene muchas muertes en su haber. Pero para muchos es un héroe. Como se debe de ver. Pues sí, es un héroe que gran culpa la tienen las autoridades por hacerlo ver así, pero también tenemos que ver la otra parte. El señor es un asesino, entonces sí creo que la autoridad tiene que cambiar la forma como la política que lleva para luchar contra el crimen organizado, pero los ciudadanos también tenemos que cambiar y dejar de pensar en estos señores como héroes, porque lo que son unos criminales y unos asesinos. Te agradezco, María Elena, te agradezco y que pases buena tarde. Igualmente, Pepe, un saludo a todos. Suerte más, hasta luego. Es María Elena Morera de Galindo, presidenta de la organización Causa en Común. ¿Nos permite una pausa?